Bueno, este es nuestro segundo podcast y en esta ocasión vamos a hablar sobre la educación y nos va a explicar un poco mejor nuestro gran podcaster, Abraham, sobre más el tema y de un poco de la introducción. Hola a todos, lo que vamos a hablar es de la educación y esto surgió a raíz de que hemos visto cómo en los diferentes estratos de la sociedad podemos ver que hay personas que dicen esa persona es educada o esa no es educada, o que hay una falta de educación en las masas o en la población en general, pero realmente qué es lo que significa la educación, y eso es lo que intentamos hacer un debraye, puesto que este podcast no pretende ser algo académico, sino una mera opinión entre amigos de nuestras experiencias y puntos de vista. Y la educación suele ser algo que nos puede conseguir demasiado, ya que la mayoría somos estudiantes. En lo particular nosotros somos estudiantes de una carrera universitaria. Pues vamos a ver primero a qué es lo que se refiere a la educación. Bueno, este tema es uno que se plantea desde diferentes perspectivas. Puede ser una psicológica, una sociológica, una política, una filosófica, una científica, en tanto ciencias políticas. Pero hay, sin embargo, diferentes definiciones que suelen ser más allegadas a lo que vivimos en la vida diaria. Y la educación, como una definición general, es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales, y que puede tener lugar en muchos entornos. Y este punto hay que tener clave: la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes. ¿Y qué es lo que se tiene que ver con eso? Entonces, para eso vamos a hacer un retroceso desde los inicios de esta institución. Y aunque no puedo asegurar cuál ha sido la primera desde el inicio de la civilización humana, quiero señalar, por ejemplo, el estado de la Academia de Platón. La Academia de Platón era un pequeño lugar en Atenas, donde diferentes personas interesadas, dirigidas por Platón, se dedicaban ahí hacia el estudio de la filosofía en general, que como ya habíamos visto en nuestro podcast 0, la filosofía fue un término acuñado de Pitágoras, y Platón, como un seguidor de los pitagóricos, empezó también a definirlo de esa manera, lo que hacía en esa estancia. Los que se encontraban en la academia tenían un largo proceso que sería exagerado para nuestro tiempo. Se dice que era 20 años de estudio de matemáticas en lo que concierne a geometría y a la aritmética básica. Cabe señalar que el álgebra y el cálculo obviamente fueron desarrollos ya de la modernidad, y después de esos 20 años en matemáticas ya continuaba con las cuestiones metafísicas, que no se llamaban en sí metafísicas, sino las cuestiones del ontos o del ser, o los planteamientos acerca del alma o de la realidad trascendente, o de una cierta teleología o soteriología sobre nuestro destino como almas, de unas concepciones platónicas. Entonces se puede decir que esta academia era un lugar donde algunas personas se dedicaban, como quien dice, toda su vida, porque 25 o 30 años, en ese tiempo donde la esperanza de vida era muy baja, era como quien dice 3/4 de la vida, algo que no se podría pensar con nuestra mentalidad actual. Cabe señalar que los que entraban en la academia eran personas que ya tenían la vida asegurada, es decir, hombres ciudadanos. Cabe señalar que eran aristócratas, que eran de alguna familia perteneciente a la oligarquía ateniense, y que no tenían necesidad de recurrir a la venta al comercio o a otros negocios de bienes y servicios que los consideraban vulgares. Entonces podían dedicar toda su vida de lleno a lo que ellos llamaban la búsqueda del episteme o el conocimiento, por lo que era de cierta manera un lugar de élite donde solo los aristócratas con poder podían entrar, y entre ellos pues es que era Aristóteles.
Aristóteles, por ejemplo, era el hijo de un médico que era de Macedonia, pero que tenía fuertes lazos con el gobierno de los griegos. De hecho, era el médico de uno de los gobernantes. Sin embargo, su carácter de extranjero le impedía ser un ciudadano ateniense, y esto lo llevó a tener complicaciones. Posteriormente, él hizo su propia escuela, que fue el Liceo, donde empezó igualmente como su maestro a impartir cuestiones matemáticas, pero también empezó a ampliar hacia cuestiones naturalistas, de lo que ahora ya se llamaría como ciencias naturales, como la medicina o la biología, las cuestiones físicas de los fenómenos más importantes como la gravedad, entre otros. Igualmente había otras escuelas filosóficas que no tenían esta intención de educar con algún fin, como pueden ser los epicúreos o los estoicos, que eran más bien movimientos de pensamiento a los cuales se atribuía, y era más como un culto o una secta que una escuela convencional. Igualmente hubo otros que se les llaman los sofistas, y estos eran son profesores, en el amplio sentido como ahora lo entendemos, que pagaban, que cobraban por ofrecer un conocimiento. Este conocimiento era sobre todo la retórica, ya que la retórica podía servir para llegar al poder, o para poderse defender en los tribunales, o para lograr una mayor organización en la democracia de Atenas. Es por eso que Platón tenía tanto una posición despectiva hacia los sofistas, pues creía indigno que empezaran a cobrar por algo que según él era un conocimiento que debía de ser gratuito, pero pues ciertamente juzgó desde su percepción de aristócrata, mientras que los sofistas pues, se lo tenían que ganar pues, para poder sustentarse. Posteriormente, ya después de Cristo, se puede decir, en la etapa medieval, hubo otro de los cambios radicales que durante el periodo de la educación, en tanto inculcar o instruir conocimiento. Y es que pues se daba principalmente en los monasterios, donde pues todas las personas que aspiraban a un conocimiento filosófico tenían que adiestrarse y adoctrinarse con las nociones o dogmas de la religión cristiana. Entonces todos los que tenían un deseo por el conocimiento tenían que ser necesariamente o personas de poder que tenían relación con la iglesia o el clero, ¿sí? ¿Tienes algo que comentar? No, sí. Vale. Posteriormente estos pequeños monasterios se fueron ampliando ya para después del año 1000 para formar lo que se comenzaban como las primeras universidades. ¿Pero qué es lo que se enseñaba en las universidades? Bueno, lo que se enseñaba era algo llamado el trivium y el quadrivium. El trivium hace referencia a los caminos que daban a una correcta elocuencia y una correcta escritura. Estos caminos eran la gramática, la dialéctica y la retórica. La gramática creo que todos podemos saber más o menos a qué es lo que se refiere, al correcto uso de la sintaxis y la semántica para poder formular oraciones con sustancia de significado. La retórica era un arte que surgió igualmente desde Grecia, que escritura persuasiva que pudiera convencer, principalmente para motivos políticos. Y el tercero es la dialéctica. Puede haber una mayor comprensión popular, pues no es ya recientemente usada. Pues la dialéctica se refiere a un proceso en el cual, a través de una tesis y una antítesis, se formula una síntesis. ¿A qué me refiero con esto? Una tesis es una hipótesis en una expresión moderna sobre
algún fenómeno o sobre alguna afirmación que se pretende que sea verdadera. Y por otro lado, la antítesis es otra hipótesis que contrasta o hay oposición con la tesis. Entonces, el propósito de la dialéctica es llegar a una síntesis, el cual es un proceso en el que a través de los datos se puede llegar, entre comillas, a una conciliación de aquellos corrientes de pensamiento para llegar a una que pueda ampliarse con menos capacidad de ser refutada posteriormente, pues como quien dice, las condiciones más acertadas o veraces de cada una de las posiciones. Por otra parte, el quadrivium es lo que ya se llamaría las corrientes matemáticas, que es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Pues en esta parte, este sistema de educación pues era meramente occidental, así que no se consideraba el álgebra, que era una herencia de los árabes y que tuvo sus primeros crecimientos en Europa a través de España y otros de sus dominios. Tanto al trivium y al quadrivium pues, se les llamó artes liberales. Con artes liberales se les llamaba a este conjunto de técnicas de conocimiento de los hombres libres. Y esto es en contraste con las artes vulgares, que eran las artes de las masas, como quien dice, que se dedicaban más al conjunto de técnicas para el desarrollo de cuestiones manuales. Entre ellas podía ser la arquitectura, la escultura, la alfarería, la carpintería, la herrería, todo aquello que era más hacia un oficio, como ahora los conocemos. Sin embargo, en ese sentido de pensamiento, eso lo consideraban algo indigno para aquel hombre libre que dedicaba su vida hacia el desarrollo intelectual. Y ya posteriormente resultará que aquellas artes vulgares resultaron ser más preponderantes en la sociedad. Sin embargo, en este periodo de la Edad Media, la concentración del conocimiento se adquiría a través de estas artes liberales, las cuales se impartían durante inicios de universidades y monasterios cristianos. Entonces no fue hasta ya el siglo XI y XII que se desarrollaron las primeras universidades en París o en Oxford, por ejemplo, donde estaban el trivium y el quadrivium, así como una historia de la filosofía generalizada y un estudio sobre los dogmas de fe de la religión cristiana, así como las herejías y sus refutaciones a esta. Y así fue seguido continuamente durante la Edad Media la educación, que solo era apta para aquellos del clero y que tenía una orientación más religiosa, pues si a través de estos sistemas, estas materias, se puede decir, se oponían hacia lo que se estipulaba en los dogmas religiosos, pues ya se consideraba una herejía y podían exiliarlo, expulsarlo o hacerle perder todas sus cosas y toda su veracidad intelectual. Posteriormente, ya en el inicio de la modernidad, estos inicios de universidades se fueron ampliando hacia las personas que no eran del clero o no necesariamente ricas, o incluso las personas paganas. Y a esta educación ya se pudo ampliar las otras ramas que llevan sus inicios durante la filosofía, que es la filosofía de la naturaleza, por ejemplo, que fue iniciada, como bien se sabe, durante el Renacimiento, llegando al auge a lo que ahora podemos conocer como el método inductivo, que fue desarrollado principalmente por Francis Bacon, u otros como el método deductivo, que era más relacionado con la lógica y la ciencia formal. Y sin embargo, lo que quiero llegar con esto es hasta la actualidad, y pues es que en la actualidad la educación se puede ver que es globalizada, ya hay un mayor y considerable acceso a esta,
Sin embargo, con ello también llevó a una diferenciación de los propósitos que pretendían desde el inicio, que era, por ejemplo, la búsqueda del conocimiento en la etapa antigua, o la búsqueda de las prácticas racionales para justificar los dogmas religiosos que en la Edad Media, o en la actualidad, que ya no tiene un sentido de aplicación al conocimiento por sí mismo, sino que se usa en un desarrollo intelectual para servir a las necesidades sociales, y contribuir a la economía y crear una efectiva fuerza de trabajo. Y aquí es donde surgen diferentes dicotomías o propuestas sobre qué es lo que debe de ser la educación en la actualidad. Pues bien, la educación en la actualidad ya no busca el conocimiento por sí mismo, sino es un camino progresivo desde la infancia para poder alcanzar una condición intelectual con la cual poder vivir o poder tener el suficiente conocimiento para aplicarse hacia alguna profesión, como ahora lo llamamos, pero en sí que es lo que antes se llamaba las artes vulgares, las artes liberales. Quizás puedes agregar de cuál es tu experiencia en la actualidad. Bueno, sí, también voy a tratar de definir un poco de lo que es la educación. Y creo que no necesariamente vemos la educación siempre como que hay como una institución, ¿no? Y sí, desde sus inicios sí ha sido así, pero creo que ahora en la actualidad la educación también no necesariamente necesitas a una institución o a algo totalmente rígido como para educarte en algo, porque evidentemente siempre vas a necesitar un mentor o un maestro, porque si no, ¿de dónde puedes aprender? Ya sea un maestro físico o un maestro virtual, como lo estamos viviendo ahora por lo de la pandemia, o también puede ser un maestro virtual en el sentido de si quieres aprender a tocar algún instrumento o a aprender sobre algunos libros sobre algún tema. Ya también hay clases virtuales desde YouTube. Siempre ha habido los tutoriales de el Julio Profe y todo eso. Aunque sí es muy famoso por el chiste y por el meme, también es una manera de aprender. Y ya no solo es como una institución, sino es más bien algo, como tú decías, en la actualidad es algo que ya, en vez de llevar como un objetivo, tiene que llevar como un sentido de por qué lo quiero hacer. Y no tanto solo un objetivo fijo, sino también creo que tiene que ver mucho con la capacidad de curiosidad de las personas, porque si yo nada más quiero estar viendo videos de Badaboom o cosas que no me van a hacer crítico o productivo, ni siquiera yendo a las mejores escuelas puedo ser crítico o crecer en complejidad. Entonces creo que también en la actualidad y desde siempre, pero ahora se nota más porque la mayoría de las personas ya tiene acceso a internet y tu capacidad de curiosidad te puede llevar a aprender muchas cosas. Y antes prácticamente solo la gente de clase alta podía tener estudios, y ahora tenemos todos los estudios que queremos en el alcance de la mano. Entonces, como decía, ya es más ahora de la capacidad de curiosidad de las personas y su interés sobre temas. Entonces creo que la educación se puede definir como la capacidad de curiosidad y la capacidad intelectual sobre aprender de temas. Y también quiero definir que es muy necesaria porque sin la educación no podemos formarnos como personas, porque la educación no solo va sobre algún tema, sobre alguna habilidad o sobre alguna doctrina que queramos aprender, sino también es educación moral, por así decirlo, o educación de valores, que no solo nos forman como académicos o como intelectuales, sino nos forman como personas. Entonces hay muchas maneras de educarse, por así decirlo, que la primera siempre es la casa, la familia, que es el primer núcleo donde aprendemos cosas y donde es nuestra primera educación esencial. Entonces creo que es muy necesaria para formar a personas con 3 puntos muy importantes que quiero dejar en claro que, bueno, para mí, en mi punto de vista, son importantes que la educación lleve y que
esta educación las lleve para que la persona las pueda expandir, que creo que son ser críticos con los temas, crecer siempre en complejidad y vencer los miedos. A lo que me refiero es ser crítico, pues obviamente siempre tratar de llevar tu pensamiento y no solo dejarte influenciar por las personas que te dicen algo, ¿no? A veces tu maestro se puede equivocar, entonces tienes que llevar un pensamiento crítico, tienes que también a tu realidad y a tu entorno tienes que ser crítico también. En esto de crecer en complejidad me refiero a que ampliemos nuestros horizontes y que siempre estemos en busca de un objetivo, porque todo se cae sin un objetivo. Si tenemos una amistad sin un objetivo, muy probablemente esa amistad se caiga porque no existe un objetivo en común. Igual en la familia, si no existe y no un objetivo tiene que ser tan como trascendental o muy profundo, lo que sea. Un objetivo podría ser simplemente un hobby como como grabar un podcast o salir con amigos. Si sin esa amistad no está el objetivo de salir o de experimentar cosas nuevas, esa amistad no va a durar. Entonces, esto en crecer en complejidad siempre es tratar de buscar más y buscar un objetivo para crecer como persona, crecer en complejidad como en dos términos muy simples y vencer los miedos, porque si tú no puedes, este miedo hacia las ciencias duras como las matemáticas o la física, creo que es muy presente y porque siempre los tienen como temas muy difíciles o temas demasiado complicados a comparación de las ciencias sociales, de las humanidades, que las tienen como temas más simples, entre comillas. Y si por decir tú quieres estudiar esto que mencionabas hace rato de las artes liberales, como la astrología, ya estoy confundiendo términos, como la astronomía, obviamente tienes que llevar un gran conocimiento de matemáticas. Y si tú no te atreves a enfrentar tu miedo para aprender matemáticas, no vas a cumplir ninguno de los dos anteriores, porque si no vences tus miedos no puedes crecer en complejidad ni ser crítico contigo mismo. Entonces creo que son 3 puntos que tiene que llevar la educación, como lo dije hace rato. Y también creo que el pragmatismo es importante en la actualidad, porque necesitamos mucha teoría, pero también creo que hay muchos diferentes tipos de conocimiento, diferentes tipos de aprendizaje también, que es el práctico o el teórico, o también está el kinestésico, que es un poco de ambas. Pero creo que el pragmatismo es importante para no solo llevar la teoría y también ponerlo en práctica. Y también creo que la cultura y el ambiente en el que nos desarrollemos nos va a dar una gran influencia de nuestra educación, porque como lo mencionaba hace rato, si nuestro núcleo, que es la familia, es el primer lugar donde tenemos la educación. Y si ese entorno es hostil o es antiacadémico, entre comillas, o por diferentes situaciones no podemos llevar la escuela o llevar la educación básica, que es primaria y secundaria, pues obviamente nuestra educación va a ser muy diferente. Pero aquí también está el otro punto que mencionaba hace rato, de la capacidad de tener curiosidad hacia las cosas. Si no tienes posibilidades económicas o las sociales o la limitante que tú quieras ver, si tampoco tienes tu capacidad de curiosidad o tu creatividad para tratar de salir de esa situación, también creo que es un tope muy importante, pero a nivel psicológico, que a veces uno mismo se pone, que yo creo que todo el mundo ha pecado de esto, de creer que no soy capaz o no soy lo suficientemente inteligente, no tengo lo suficientemente dinero. Y es sobre todo lo que mencionaba hace rato, es vencer tus miedos para poder llevar una mejor educación. Y al vencer tus miedos creces en complejidad, y al crecer en complejidad te haces autocrítico con tu entorno y contigo mismo. Y bueno, creo que ese es lo que quiero aportar sobre la educación, y no sé si quieres agregar algo más. Sí, simplemente estoy de acuerdo acerca de la necesidad de la curiosidad. Sin embargo, a pesar de que pueda ser una facultad humana, no creo que esta sea incentivada por la mayoría, y en alguna razón porque aquellas personas que más concentran su vida hacia
la búsqueda del sustento diario a través del trabajo, pues poca curiosidad podrán tener hacia algo más que no le produce ese dinero que tanto buscan. Por eso desde los inicios, pues ese deseo de curiosidad hacia lo teórico, lo abstracto, pues iba dedicado para aquellos que ya tenían la vida asegurada. Entonces, para tener un mayor aporte de la mayoría de las personas hacia esta curiosidad, creo que también que ya es una cuestión política y económica de mejorar las condiciones por las cuales aquellas personas que solo buscan su supervivencia puedan tener una mayor certidumbre de esta y así poder enfocarse en las necesidades intelectuales, podemos decir. Y también lo del pensamiento crítico, que como ya lo habíamos mencionado en otros, pues es bastante necesario, sin embargo no es algo que también se pueda obligar. Pues en lo personal no creo que la mayoría de las personas tengan una pasión por el conocimiento por sí mismo, sin embargo que tienen una opinión del conocimiento más relacionada con un pragmatismo o más bien utilitarismo. Podemos ver como en las diferentes fases escolares hay personas que dicen, ¿y esto para qué me sirve? O esta información para qué da otra. Incluso aunque pueda ser de lo más interesante o más profundo, no les llena el interés, puesto que no se ven a sí mismos usando esa información para obtener ese recurso económico que los va a satisfacer. Entonces creo que esa es la mentalidad, ese marco mental que se podría cambiar o empezar a debilitar para empezar a inculcar ese marco mental en el que haya un interés por mayores cosas, aunque no tengan ese sentido utilitarista económicamente hablando. Sin embargo, pues sí, tampoco se les puede exigir a las personas que tengan que conocer cosas o que tengan que tener su propia opinión sobre diferentes situaciones o fenómenos. Hay personas que ciertamente les agrada vivir en una pequeña burbuja de sus certidumbres y certezas, que no se atreven a querer buscar algo más allá de los fenómenos inciertos o como dice, pues sí, el marco completo, la imagen completa del mundo. Pues esto quizá les pueda parecer pues poco alentador o sofocante, así que hay personas que deciden eso y prefieren justificar su vida y todas sus creencias a través de sistemas de la tradición o de los dogmas religiosos, no tanto buscar a través de la razón o de la experiencia los conocimientos por sí mismos. Sin embargo, creo que como muchos autores de la Ilustración mencionaban, pues el conocimiento nunca estaría de más, y como algunos le atribuyen a Bacon, el conocimiento puede ser poder, en el sentido en que entre más conocimiento se tenga, como dices, que tiene una mayor capacidad para crecer en complejidad. En este sentido es que puede extender sus horizontes mentales para poder tener una vida práctica mucho más versátil y enriquecedora, y no solo reducirse a un solo camino, el cual fue condicionado desde la edad temprana. Sí, bueno, quería agregar que esto tú me dices, sí es cierto, y que no siempre por las situaciones sociales, pues obviamente no alguien que se gane la vida diaria, bueno, el día a día, el pan diario, no va a llegar a la casa queriendo leer Platón o algo así, obviamente. Pero ¿no crees que la falta de educación se pueda combatir, o sea, más bien esto de la educación se pueda combatir con la educación? A lo que me refiero es que, como tú dijiste hace un momento, esta educación que llevaron desde edad temprana de un pensamiento más limitado, lo puedes quitar pues obviamente con educación, con una mejor educación. Y para esto pues obviamente tendrán que mejorar mucho de las situaciones sociales, para que todo el mundo tuviera, bueno, no todo el mundo, al menos todo el país, toda Latinoamérica tuviera el acceso a la educación,
y así poder ir cambiando poco a poco el pensamiento limitado de ganar el día a día, y no solamente porque sea un pensamiento, sino porque obviamente es una situación real. Pero con educación creo que sí se podrían cambiar muchas cosas. Podríamos mejorar como país o como continente, como Latinoamérica, porque creo que es al estatus que nos estamos enfocando más. Creo que cambiando y mejorando la educación podríamos cambiar este pensamiento más limitado, y al cambiar el pensamiento limitado, al mejorar la educación más bien, se podrían elevar un poco las situaciones sociales, y entonces así podrías incentivar más la curiosidad, porque es cierto esto que dices, que la gente que ya tiene, por así decirlo, resuelta la vida, o al menos la comida del día al día, no totalmente la vida, porque pues, muy pocas personas o nadie la tiene asegurada, pero quien ya tiene asegurada la comida del día es quien despierta el interés, quien despierta la curiosidad. Pero también mejorando la educación, creo que se podría mejorar la economía y mejorar la situación política, y así es como combatir la educación con educación, combatir una buena educación contra la mala educación que hemos tenido por prácticamente toda la vida, toda la existencia de Latinoamérica, de México. Sí, ciertamente puedo concordar contigo, pero también habría que definir cuál es el tipo de educación que es el que puede llevar a un mejoramiento político, porque ciertamente conocer acerca de ciencias o de historia de las artes no es algo que pueda llevar precisamente a ese gran desarrollo. Sin embargo, es cierto que esa mayor perspectiva por una mayor cultura puede permitir tener una mentalidad más abierta acerca de las diferencias culturales y ideológicas, y así poder tener un mayor pensamiento crítico. Pero por sí mismo el conocimiento acerca de los fenómenos o de las acciones presentes y pasadas de las personas no lo lleva por sí solo. En ese sentido, creo que es más prioritario el que tengan acceso al conocimiento sobre cuestiones más predominantes para el desarrollo social, como puede ser la economía, o cómo funciona la política, o el acceso a diferentes tecnologías que faciliten la información. Pero sobre todo de eso es la alfabetización, que lamentablemente hay diversos países, incluso en Latinoamérica, donde el índice de alfabetización es muy bajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el leer, no importa cuál sea el medio por el que se lea, es el principal medio por el cual obtenemos información, obtenemos conocimiento, y además el poder escribir, se permite tanto desarrollar más conocimiento como reforzar el que ya tenemos, como también para cuestiones legales de una mayor defensa o una mayor interacción con diferentes culturas, que, como dije, puede permitir una mayor mentalidad abierta. Así que creo que esa educación que mencionas para mejorar un desarrollo político y económico debe empezar sobre todo con la alfabetización. Y una vez de eso, empezar con las cuestiones de cómo funcionan las personas en sociedad, al saber qué es lo que podemos exigir de los gobernantes, el cómo funciona la economía y cómo las personas pueden hacer para obtener una mejor capacidad de ingreso o una mayor oportunidad de obtener mayores capacidades para poder venderlas a la sociedad. En ese sentido, el poder desarrollar esas habilidades para poder vivir en sociedad, y esto es algo que no te enseña las instituciones políticas, de educación, sino, como mencionabas antes, la familia, sobre todo, la familia, el entorno social cercano con vínculos afectivos, y hablando de familia no necesariamente de sangre, sino aquellos tutores o aquellas personas encargadas a hacer una figura de
de cómo es el guiarse por la sociedad, que eso es muy importante durante la infancia. Entonces, este entorno social unido por los vínculos afectivos es lo que puede llevar a un mejor acceso hacia inmiscusión o intrometimiento hacia la vida democrática en sociedad, que eso es lo más importante, saber poder moverse en un mundo complejo y en la actualidad, tanto globalizado como con diversas ideologías, religiones, el poder saber lidiar con eso, el perder quizá las ideas obsoletas e ingenuas sobre cómo es la vida en sociedad o cómo debería de ser, porque muchas personas ciertamente solo lo único que piensan es sobre cómo creen que debe de ser el mundo y ni siquiera les importa cómo es en realidad, que es lo que les va a permitir poder aprovecharse o poder escalar a través de eso. Entonces creo que también es eliminar esas expectativas por influencias cultural, religiosas o de otra índole sobre cómo debe ser la sociedad y empezar a descubrirla con los ojos y así poder navegar en ella hacia pues la autorrealización, que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero creo que ese es el fin de la educación en últimos términos y desde una perspectiva humanista, pues es la autorrealización, que se expresa en autosuficiencia y en autonomía. Y con estas palabras me refiero a la capacidad de tener los suficientes conocimientos y habilidades para poder valerse por sí mismo, y con autonomía para poder defenderse de los otros o de las leyes, o poder navegar con una buena corriente y aprovecharse aquellos flujos por los cuales nos movemos los humanos como en una comunidad. Así que creo que ese es el propósito de la educación, finalmente, la autosuficiencia, la autonomía y la autorrealización. Y con esto es lo que quiero concluir. Bueno, sí, sí concuerdo contigo, y bueno, con lo que yo quiero concluir es también con algo parecido a lo tuyo, y ya también lo mencioné de mis primeros puntos. Creo que la educación tiene que tener esos 3 puntos, y si no la tiene la educación, tú tienes que llevarlos al menos en cualquier tipo de disciplina o lo que quieras dedicarte. Creo que son 3 puntos que tienes que seguir, porque aunque dejes la educación como institución, y a esto me refiero como universidades, preparatoria, secundaria o primaria, donde sé que hayas dejado la educación, no termina ahí. Me refiero a que de todos modos tienes que dedicarte a algo para tu vida, o dedicarle algo a tu tiempo, y si no, pues tienes que hacerlo, porque estás desperdiciando tu vida en algo que pues no tiene sentido. Entonces, como lo definí hace rato, la educación no solo es la institución, y si por cualquier otro medio o por cualquier otra situación no puedes llevar esta educación como la conocemos, como en la escuela, como en la universidad, son 3 puntos que tienes que llevar, ya sea en tu vida laboral, educativa, intelectual o como sea. Tienes que llevar estos 3 puntos, que es ser crítico, crecer en complejidad y vencer los miedos. Ya sea si no puedes, como lo digo, no puedes tener la educación, puedes aplicarlo en tu trabajo, en tu día a día, y al menos puedes mejorar en esos aspectos. Tienes que ser responsable contigo mismo, después con tu familia, y tal vez después con un grupo más grande, como tus amigos o tu entorno social. Y así por lo menos puedes mejorar un poco, y esto es el mismo punto, el segundo punto de crecer en complejidad. Si no puedes crecer por la educación, tienes que buscar los medios para crecer y llevar un mejor estilo de vida, y creo que también la educación tiene que tener ese punto de llevar un mejor estilo de vida, ya sea por ambiente laboral o educativo, y con esto concluyo. Sí, igualmente con eso que mencionaste de vencer los miedos, creo que se podría resumir con la frase de que la ignorancia es miedo y el saber es libertad. Porque pues sí, la ignorancia, el desconocimiento es lo que te lleva a ese temor hacia lo desconocido, pero a través del conocimiento uno podrá conocerlo y poder usarlo a su voluntad, o al menos saber en qué consiste.
Sí, claro. Y bueno, creo que es hora de hacer los anuncios parroquiales. Creo que hasta ahora solo vamos a llevar activo el Instagram, porque el Twitter lo tengo medio abandonado, que es metafísico.mx. Ahí nos pueden seguir. Ahí estamos publicando cada cuando se publican los podcasts, que yo creo que van a ser, se publican cada viernes, ¿no? Yo creo. Y vamos a intentar que sean cada semana, y lo publiquemos cada viernes, y así llevar un poco de mejor ritmo. ¿Y quieres decir algo? Dejar tu Facebook, tu número, tu dirección, tu tipo de sangre. Bueno, mi tipo de sangre es AB positivo, pues algún día resultado. Y con respecto a las redes sociales, pues he decidido alejarme durante un tiempo sobre estas, así que sería vano poder compartirlas con ellos. Bueno, pero ahí también el canal de YouTube como Animal Metafísico, para que puedan recomendarnos, hacer algunas mejoras o criticarnos, como sea. Y también ahí estamos como Animal Metafísico en YouTube. Y bueno, espero nos puedan escuchar y les guste este pequeño proyecto, ¿verdad? Y también que nos puedan decir qué tema podríamos hablar en YouTube. Sí, claro. Bueno, adiós. Adiós.